romper un patrón de pensamiento de no soy lo suficientemente bueno, no soy lo suficientemente profesional, mi inglés no está al nivel que debería estar, es algo que no se consigue estudiando más, haciendo más, controlando más. No es la forma. De hecho, si te paras a pensar, llevas toda la vida haciendo más, estudiando más, yendo a más clases, poniéndote más horas en el calendario de estudio, diciendo, quizá es que en vez de dedicarle 15 minutos le tengo que dedicar 3 horas, porque si no, no estoy aprovechando lo que estoy haciendo. Eso es un patrón de pensamiento que nos hace pensar que controlando más o haciendo más cosas vamos a conseguir más. Pero si eso fuera cierto, en realidad lo piensas y ya serías nativo, tendrías un C2 de inglés. Te digo todo esto porque a mí siempre me ha pasado eso. Yo llevo toda la vida sintiendo y pensando, teniendo un patrón de pensamiento de si hago más, conseguiré más. Y esto no solo con el inglés, que lo tenía, sino con todo en la vida. Era como, si yo hago más cosas por los demás, me querrán más. Si yo dedico mucho más tiempo, las personas, yo recibiré más de las personas. Si, por ejemplo, estudio más inglés, le dedico más horas, hago más cosas, entonces sonaré mucho mejor, más nativa y más, pues, como yo quería sonar. Hasta que me di cuenta de que no era así, hasta que me di cuenta de cuáles eran mis patrones de pensamiento. Para explicarte estos patrones de pensamiento te voy a poner 2 ejemplos de 2 alumnas diferentes con las que yo he trabajado. Uno de ellos era el caso de una alumna que durante toda su vida había estado haciendo cosas con el inglés y ella tenía el pensamiento de el inglés no se me da bien, porque en el colegio sacaba malas notas, los profesores me reñían, además mis padres eran personas muy exigentes, que yo sacaba malas notas y entonces ellos me apuntaron a clases de inglés desde pequeñita y a mí sí me gustaba, o sea, no era que lo odiara, pero realmente era como que es que no se me daba bien. Ella tenía ese patrón de pensamiento de el inglés no se me da bien. ¿De dónde venía ese patrón? Tenemos que entender que los patrones vienen por esta secuencia. Una situación, la que sea, puede ser una o puede ser varias repetidas en el tiempo, te genera una emoción. Esa emoción te lleva a una interpretación de esa situación y eso genera un patrón. Básicamente nosotros tenemos que la situación no la podemos cambiar, pero sí que podemos cambiar la interpretación para que esa emoción se modifique. Es decir, esta chica, por ejemplo, la situación era que ella toda su vida el inglés se le había dado mal. Ella tenía una emoción de frustración, de tristeza, de no soy suficiente, tenía ese pensamiento de mi inglés no es bueno y tengo una sensación negativa, que las emociones nunca son negativas, pero bueno, como esa sensación desagradable con respecto al inglés. Eso le llevó a la interpretación de el inglés no se me da bien, no soy buena en inglés, no voy a poder nunca hablar bien en inglés. Y eso le llevó un patrón, al patrón de el inglés no se me da bien y entonces por mucho que ella intentara ir a clases, hacer cosas con su inglés nunca era suficiente, incluso aunque su inglés fuera muy bueno. Este es uno de los casos. El segundo de los casos es un hombre. Este hombre, a diferencia de la primera, me contaba que a él el inglés siempre se le había dado bien. Siempre había tenido muy buenas notas en el colegio, siempre le habían dicho que tenía muy buen nivel de inglés, de hecho había estado en academias, se había sacado el C1 de inglés, pero sí que siempre sentía que había personas que hablaban mejor que él. Esto además, indagando con él, nos dimos cuenta de que él tenía un hermano que era de estas personas que siempre se llevan la atención, digamos, y él siempre había sentido que tenía que luchar por esa atención porque siempre se la ponían a su hermano. Y la forma de tener esa atención era, él estudiando más, haciendo más y demostrando que era suficientemente bueno para sentir esa validación de las personas. Eso a él le llevó a que en las reuniones y en el trabajo, sobre todo, donde tenía que demostrar su valía, se bloqueara porque sentía que había personas alrededor que tenían mucho mejor nivel de inglés que él, porque eran extranjeros nativos o básicamente porque, hablaban con una fluidez que él anhelaba. Ahí vimos su patrón. En las 2 ocasiones, ya ves que son situaciones completamente diferentes, las 2 personas tenían el mismo resultado. Era una interpretación negativa con respecto a su inglés. Sí,
puedo hablar en inglés, pero una de ellas era como el inglés no se me da bien, lo puedo hablar pero a mí no se me da bien, entonces me bloqueo. Y en este caso de él era como sí, yo puedo hablar en inglés, el inglés se me da bien, pero hay personas que lo hablan mejor que yo, así que acabo bloqueándome por la cantidad de pensamientos intrusivos que tengo. Te voy a contar un tercer caso que es el mío personal. En mi caso, por ejemplo, con el inglés, yo siempre he tenido una identidad de ser una persona que sacaba muy buenas notas en el colegio, una persona responsable, y a mí nunca me había quedado, nunca había suspendido ninguna asignatura. En este caso, mi primer examen suspendido fue de inglés. Creo que fue en primero de eso. Nunca antes había suspendido nada. Y en mi casa había mucha exigencia con las notas. En mi casa había que sacarse muy buenas notas para recibir ese aplauso. En mi caso yo sentía mucha validación por parte de mi familia cuando sacaba muy buenas notas, que no significa que no recibiera validación en otras áreas, pero es cierto que el sacar buenas notas, el ser buen estudiante, era algo muy importante, muy relevante en mi casa. Eso me hizo sentir que, esa era la situación. La emoción era de siempre que yo, era de sentir que yo era buena, era querida, era todo esto cuando sacaba buenas notas, pero cuando sacaba malas notas, por ejemplo, con el inglés, cuando suspendí, la emoción era de he defraudado, me van a rechazar por esto, me siento abandonada, ¿no? Emocionalmente, tengo tristeza, tengo frustración, tengo miedo, tengo todas esas emociones negativas. ¿Cuál fue la interpretación? Yo tengo que estudiar mucho, dedicarle mucho tiempo a hacer mucho para poder sacar buenas notas, porque la interpretación que yo le di a esa situación fue de me van a abandonar, soy mala en inglés porque he suspendido y entonces me van a abandonar. Y se creó un patrón. ¿El patrón cuál fue? El patrón fue voy a hacer muchas cosas para no volver a suspender porque si no, no me querrán. ¿Cómo rompí ese patrón? Reinterpretando la situación. Ahora te voy a explicar exactamente simplemente qué es lo que tienes que hacer simplemente para conseguir eso. Primero es recordar y analizar súper bien cuál fue la situación que ha creado ese patrón de el inglés no se me da bien o me bloqueo al hablar en inglés, ¿no? O sea, que ya no es solo el pensamiento o la sensación, es la cosa de es que de verdad me bloqueo al hablar en inglés. Piensa ver cuál es la situación o situaciones, que puede ser más de una, que te llevaron a ese patrón. Identifica también cuál es la emoción que tienes asociada a esa situación, ya sea de una situación, por ejemplo, lo que te he contado del colegio, ¿no? De yo suspendí, ¿cuál fue la emoción que tuve en ese momento? Tristeza, miedo, pues pon las emociones. ¿Y cuál es la interpretación que tú le diste a esa situación y a esas emociones? Pues la interpretación era, pues por ejemplo, me van a rechazar, me van a abandonar, no soy bueno en inglés, tengo que hacerlo perfecto para que me quieran y me validen. ¿Cuál es la interpretación? Y una vez que tengas eso, es tú cambiar la interpretación. O sea, activamente decir, el inglés es algo seguro, o por ejemplo, si tienes miedo a cometer errores no es malo. Incluso cometer errores es maravilloso, porque si cometo errores puedo mejorar. O por ejemplo, frase de cometer errores es la única forma de crecer. O, por ejemplo, equivocarme al hablar en inglés no demuestra que yo sea menos profesional. Entonces es darle una reinterpretación. Pero claro, esto, ¿vale? Quiero que entiendas que es la percepción, ¿vale? O sea, la interpretación que tú le das es la percepción de la realidad. Pero la emoción de la que hemos hablado antes se llama neurocepción. Tú eso no lo puedes cambiar así, o sea, simplemente por pensar eso, no, porque tu sistema nervioso no está preparado realmente para que tan rápido cambie esa emoción. ¿Qué hay que hacer en ese caso? En ese caso lo que hay que hacer es una exposición gradual ante esa situación. Por ejemplo, hablar todos los días en inglés un poquito. Por ejemplo, todos los días ir a una sesión en directo en la que tengas que hablar en inglés con personas que te generen presión. Por ejemplo, en el trabajo,
todos los días hablar con alguien en inglés. Por ejemplo, en las reuniones exponerte a esas situaciones. Yo lo hice. Yo, por ejemplo, cuando sentí esa emoción, yo recuerdo que le dije a mis padres, me quiero apuntar a clases de inglés y quiero hablar todos los días en inglés. Era súper pequeña, ¿eh? O sea, yo lo pienso ahora y digo, madre mía, pues lo hice. ¿Qué ocurrió? Y además yo me puse en casa a hacer cosas con el inglés también, todos los días hablando. ¿Qué ocurrió? Que mi sistema nervioso se dio cuenta de que el inglés no era algo negativo. Mi sistema nervioso se dio cuenta de que el inglés era algo que le daba satisfacción y que le daba cosas buenas. ¿Por qué? Porque tú tienes que no solo cambiar la interpretación, sino también cambiar la neurocepción, es decir, la emoción. Pero para eso hay que exponerse gradualmente. ¿Cómo te expones gradualmente? Pues eso. Pero aquí viene lo más importante y algo que es súper relevante que sepas. Yo, hasta que conseguí demostrarle a mi cuerpo, a mi cerebro, que era sano y que era bueno y que era maravilloso el equivocarme, por ejemplo, al hablar en inglés y que no pasaba nada, yo pasé por mucho miedo, yo pasé por mucha ansiedad, yo pasé por mucha frustración, pero tienes que navegarlo. O sea, esas emociones hay que navegarlas, hay que sentirlas. No puedes decir, ay, es que como siento frustración porque no puedo hablar en inglés bien, bueno, pues lo quito de en medio, en plan, no hablo más inglés. No, porque entonces nunca vas a cambiar ese patrón que tienes con el inglés. Entonces, si tú quieres de verdad cambiarlo, te vas a tener que enfrentar a esas emociones. Te vas a tener que enfrentar a eso porque la exposición gradual estratégica, que es lo que hacemos nosotros, por ejemplo, en Own Your Voice con nuestros alumnos, eso te genera incomodidad y te la va a generar. ¿Pero por qué? Porque para romper un patrón hay que sentirse muy vulnerable y hay que de verdad enfrentarse a emociones que no nos gustan y hay que sentirlas de verdad. Así que, simplemente te digo esto. Si quieres que te envíe una lista, un PDF, ¿vale? O sea, he creado un PDF que es para enseñarte cuáles son los patrones de pensamiento que puedes estar teniendo con respecto al inglés en el trabajo, a tu inglés laboral, y que te están llevando a bloquearte. O sea, piensa que esos patrones de pensamiento son los que te están llevando a bloquearte. Si quieres que te envíe el documento donde te explico cuáles son esos patrones y cómo romperlos, cómo exponerte gradualmente a ello, simplemente me tienes que contestar, ¿vale? Escúchame muy bien. Me tienes que enviar por mensaje directo en Instagram, la palabra frases, ¿vale? O sea, frases, ¿vale? O sea, no vale que me ponga otra cosa que no sea frases, la palabra frases y yo te mando directamente el PDF, ¿ok? Entonces, la palabra frases y te envío el PDF. Have a very nice day and don't forget to smile. Yo voy a dar una vueltecita. Voy a descansar un poco, que ya he hecho yo mi trabajo de hoy.